En el mundo de los eventos, turismo, el arte y los negocios, todos ven escenarios iluminados, pero nadie te cuenta lo que pasa cuando las luces se van. Soy Steve Chávez, soy diseñador industrial que lleva más de 15 años descifrando cómo crear experiencias que vibran y conectan con la gente. Y sobre todo, cómo se sobrevive a lo inesperado. En este espacio abrimos La Caja Negra, que es una serie de contenidos sin filtros acerca de la economía creativa. Aquí, empresarios, artistas y mentes maestras se sientan a charlar conmigo acerca de cómo se gana, cómo se pierde y cómo se construye este negocio realmente. Sin guiones, sin poses ni filtros. Bienvenidos a La Caja Negra. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a La Caja Negra. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Benavides, el cual es un especialista en seguridad. Y como bien lo saben, en el tema de la industria naranja es algo totalmente necesario y trascendente. Es por eso que él, como especialista en temas de seguridad, nos va a compartir algunas de las actividades en las cuales se ha visto envuelto y en las cuales, cómo lo ha acercado, cómo lo ha ayudado a que cada una de estas actividades hayan sido resueltas de la mejor forma. Es imprescindible, además de hacer saber que él es un especialista en el área de seguridad. Él es un licenciado en Derecho, ha sido secretario de Seguridad en algunos municipios, los cuales iremos platicando en el camino. Pues eh, bienvenido, bienvenido a la Caja Negra, aquí donde vamos a encontrar esos secretos de la profesión tan interesante que tienes. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Bien, muchas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes en este programa tan interesante como es La Caja Negra. Y bueno, pues contar un poco de lo que hacemos, de cómo hemos venido trabajando y de todas estas adversidades que se presentan día a día, sobre todo en el tema de la industria naranja, que la verdad es un tema que vivimos día a día y que es un tema en el cual sobre todo la seguridad y la seguridad pública tiene que estar muy atento porque en todos estos eventos masivos que se realizan, entre ellos, pues bueno, hay un gran riesgo y este riesgo hay que percibirlo, hay que entenderlo, hay que ver todas las áreas de oportunidad que se tiene, pues justamente para no tener ningún problema. Pero muchas gracias por la invitación. No, pues bienvenido, amigo, ya tengo tiempo de conocerte. Gracias. Es bastante amplio el camino que llevas ya recorrido en todo esto. Y vamos a platicar un poquito para que la gente te conozca. Ahora sí que, ¿desde dónde viene Ricardo Navides? ¿En qué momento nace esta intención de dedicarte al tema de seguridad? Tu preparación, cuéntanos un poquito. Yo empecé hace más de 25 años en este tema de la seguridad pública, tanto en la Ciudad de México como en Querétaro. Aquí estuve en la entonces Procuraduría General de la República, lo que ahora es la Fiscalía General de la República, después en el municipio de Querétaro, en seguridad pública, después en varios municipios aquí, en el estado de Querétaro. Posteriormente, en el 2008 voy a Aguascalientes como titular del sistema penitenciario, un área también sumamente muy compleja, muy importante para cualquier estado, en el cual pudimos obtener durante 6 años consecutivos el primer lugar a nivel nacional como el mejor sistema penitenciario del país. Es un diagnóstico que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones en las cuales viven hoy las personas privadas de la libertad, los PPLs como se conoce. De ahí salto como titular secretario de Seguridad Pública en San Miguel de Allende. También pues un municipio muy importante para el estado de Guanajuato, donde se dice que es la corona, que es como la cereza del pastel, pues en temas de turismo, donde pues hacen muchos eventos de muchos tipos. San Miguel de Allende es una de las plazas principales donde se hacen bodas muy, muy importantes, pero también donde se tienen tradiciones importantísimas, masivas, y que estas, pues lógicamente hay que cuidar y hay que resguardar para que todo salga bien. Posterior me voy a gobierno del estado a trabajar a un área muy importante que es la prevención social de la violencia y la delincuencia. Y posteriormente, en el 2022, me invitan a trabajar como secretario de Seguridad Ciudadana en el municipio de Irapuato, un municipio con su complejidad, un municipio donde
Pues también hay muchos eventos Ujú. en este sector, como tú le llamas, y donde tenemos además un ingrediente muy especial, que es el equipo de los freseros de Irapuato, donde la afición es muy férrea, donde la afición es muy pues pegada a su equipo y le echa muchas ganas, y es muy complejo también. Como tú bien sabes, ha habido pues algunos eventos donde se han complicado en los estadios, y donde marcamos historia porque se llevaron muchos eventos masivos de gran envergadura, y donde afortunadamente, conciertos principalmente, pues tuvimos éxito y salimos con saldo blanco. Eso es buenísimo. Digo, la verdad, desconocía un poco de lo amplio que puede llegar a ser en cuestión, como bien lo decías, San Miguel de Allende es uno de los lugares conocidos. Irapuato, no conocía el equipo, pero pues bueno, me imagino que son las complejidades que ha de estar teniendo. Vámonos ahora sí que de lo más a lo menos. Bueno, yo como creador de eventos, como ahora sí que me ha tocado estar haciendo eventos que son pequeños, sociales, Ujú. hasta algunos que son macros, hechos con trabajados con gobierno. Cada uno de estos representa un diferente reto en cuestión de planeación, en cuestión de logística. En este mismo carácter o en este mismo sentido, para ti que eres un representante de la seguridad, ¿cómo es el acercamiento que llega a tener, eh, sea quien sea, ya sea una dirección, ya sea un planner, ya sea la persona que quiera traer un evento? ¿Cómo te ha tocado vivir este tipo de actividades? Quiero pensar que en cada municipio o en cada estado hay diferentes reglas de operación, pero ¿cuáles considerarías que son como las mínimas necesarias que tú podrías, digamos que pedir, independientemente del estado en el que estuvieras? Mira, yo creo que antes que nada, lógicamente todas las personas que realizan eventos masivos deben de contar, o por lo menos nosotros siempre solicitábamos los permisos necesarios que cada municipio, como tú bien lo dices, o cada estado solicita, ¿no? Una vez que se tienen estos permisos de uso de calles o de uso de algunos espacios públicos, creo que el tema principal es la coordinación, y la coordinación de todas las áreas en las cuales se pueden ver involucrados en este evento. Y te menciono algunas simplemente por mencionarlas: todas las que tengan que ver con seguridad pública, protección civil, seguridad pública, tránsito, por supuesto, reglamentos, eh, bomberos, Cruz Roja, en fin, todos debemos estar coordinados en estos eventos masivos y grandes. Y una vez que estamos coordinados, hacer una gran planeación, eh, y te pongo algunos ejemplos. Eh, Tú sabrás que el año pasado, el año antepasado, Luis Miguel fue a Irapuato. Había Así es. cancelado su concierto en León, y afortunadamente lo pudimos llevar a Irapuato, y nos llevó más de 2 meses poder coordinar ese evento. ¿Por qué? Porque era un evento que se hizo en el estadio, un evento masivo donde transporte público entró dentro de esta logística que se realizó. Gobierno del estado también nos pudimos coordinar con ellos. En fin, todas las áreas en las cuales se ven involucradas y que al final del día van a aportar y van a ayudar, tiene que haber esta gran coordinación. Y no solamente es llevar esta coordinación, sino nosotros íbamos ensayando poco a poco rutas de salida, rutas de escape, accesos rápidos, cómo poder ingresar la gente sin que tuviera algún contratiempo en los accesos del estadio. Ahorita, como Eh, dices ahí, ¿cuánta gente tuvo de tu parte te tocó coordinar para este tipo de eventos? pues no recuerdo, pero la verdad es que coordinábamos varios cientos de personas, porque además teníamos que coordinar también la seguridad del artista, el traslado del artista, y todos aquellos requerimientos que ellos mismos van teniendo, ¿no? Y no solamente es alrededor del espacio o del lugar que ellos solicitan, del espacio público. En este caso, pues se trató específicamente en un estadio, sino la seguridad al interior del estadio también es un tema sumamente importante, ¿no? Que todo se lleve en orden, que no ingresen
objetos prohibidos, y que tanto el ingreso como la salida sea ordenada, por supuesto. Eh, un tema que a lo mejor uno diría, bueno, pues se acaba el estadio, sale la gente y se acabó el evento. No, son, en tema de seguridad, es una hora y media, 2 horas después, termina justamente las actividades de todas las áreas que se ven involucrados. Y esto, bueno, pues se lleva también en eventos, por ejemplo, religiosos, que son masivos. Como tú sabrás, pues México es de tradiciones y hay muchos eventos tradicionales que se hacen, religiosos en específico, ¿no? Que se celebran los santos de las comunidades, de los municipios y eso. Sí, todas Y estas fiestas patronales, ¿no? estas fiestas patronales que son muy importantes, que no puedes dejar de hacer, que no se pueden dejar de hacer, pero tiene que haber al final del día un orden y tienen que estar los permisos necesarios para que se lleven a cabo. Y, por supuesto, también una gran coordinación con la gente, con los organizadores, pues para que todo salga bien. Mira, ahorita que lo dices en cuestión de este movimiento de masas, eh, yo creo que uno de los lugares en los que te ha tocado interactuar más, trabajar, es, como bien lo mencionaste, San Miguel de Allende. Considero yo que es uno de los lugares que tiene como una mezcla de varias personas en cuestiones ideológicas, en cuestiones de el uso de los espacios. eh, y lo voy a tomar como ejemplo. Ante esta diversidad de opciones que presenta un lugar como lo que es San Miguel de Allende, para tener desde eventos religiosos, o sea, lo que también refleja movilidad, pensando que es un lugar que tiene avenidas y calles muy pequeñas para precisamente esta movilidad, Es muy complejo. es muy complejo, donde tienes que mezclar el tema peatonal, vehicular y ahora con esta sobrecarga, ¿no? De un evento en puerta. ¿Cómo te coordinas para que no generes, ahora sí, y lo que te decía, parte de lo que hacemos aquí en la caja negra es, ¿cuáles son esos secretos que tiene la profesión para tomar las mejores decisiones cuando estás tratando de llevar el mejor manejo de cada uno de este tipo de personas que cada quien podría tener necesidades totalmente diferentes, ¿no? El gran secreto en materia de seguridad es tener toda la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones, como tú bien dices. La cantidad de gente, en dónde se va a llevar a cabo, los horarios, qué arterias principales o secundarias van a afectar o no deben de afectar, ¿no? La gran mayoría de estos eventos te presentan un plan, los organizadores, pero muchas veces estos planes se tienen que modificar y se tienen que mover para no afectar al resto de la población. Es decir, creo que la coordinación, insisto, es la clave para poder llevar a éxito este y cualquier otros eventos. Eh, Nos tocaba muchísimo que hicieran carreras deportivas, por ejemplo, Ujú. y querían pasar por las arterias principales, por las calles principales o por el centro de las ciudades, en Irapuato, en San Miguel de Allende, aquí mismo en Querétaro. Y bueno, no puedes afectar a la población en general. Entonces, cambias los horarios, cambias las rutas, estableces seguridad perimetral en las calles, en la vanguardia, en la retaguardia, en fin, tienes que ir cubriendo todas estas necesidades para que los eventos se lleven a cabo, ¿no? Y en coordinación con la gente que lleva estos eventos, con los organizadores, pues que ellos hagan y que respeten justamente estos lineamientos que las autoridades ponen en la mesa. Y bueno, ya inmerso dentro de estas, imagínate que ya estás dentro del evento, de la actividad, ¿ustedes tienen como alguna planeación o generan algún tipo de forma de cómo identificar cuando cuando hay una actividad ilícita, cuando hay alguna actividad que prenda como los focos rojos para que ustedes actúen? ¿Tienen como algún protocolo? ¿Ese protocolo tiene algún nombre? Sí, se le llama PCO, justamente es un protocolo operativo, y ahí establecemos, punto número uno, el evento, el día, el lugar, el aforo aproximado, las autoridades que van a participar y cuál es la función de cada una de estas autoridades. Es decir, te pongo un ejemplo. En las ferias que se hacen en los municipios intervienen todas las autoridades, pero no todas las autoridades hacen de todo,
¿Me Ok. explico? Ujú. La feria de las fresas en Irapuato, ¿no? Es una feria donde hoy es de las más importantes en el estado, y participan los tres niveles de gobierno. Pero los tres niveles de gobierno hacen actividades diferentes y los posicionamos, es decir, se posicionan en lugares estratégicos y diferentes. Uno tiene que ver, lógicamente, por su actividad, por lo que hacen, ¿no? El ejército en un área perimetral mucho más grande, dando seguridad, el Estado un poco más cerca, en las vialidades principales estatales, y el municipio al interior de el recinto ferial, dando las vialidades necesarias para que todo fluya bien. Y ahí entra un área también muy importante que son las empresas de seguridad privada, que son las encargadas al final del día de la seguridad al interior. Pero pues no puedes dejarlos solos, tienes que coadyuvar con ellos. Y este plan operativo sistemático, por eso es PCO, Plan Sistemático Operativo o de Operaciones, pues ahí establece justamente o debes de establecer qué es lo que tienes que hacer en los diferentes escenarios, ¿no? Así como nosotros establecíamos sobre los niveles de seguridad rojo, amarillo y verde, dependiendo los grupos también, el tipo de gente que vaya, la cantidad de personas que asistan, pues también cuando tenemos ciertas situaciones de riesgo, sabemos qué hacer, sabemos qué áreas tienen que intervenir y lo que te comentaba, necesitamos, por ejemplo, rutas de salida para las ambulancias en caso de ser necesario, para sacar a un herido en caso de ser necesario, y cómo todas las demás áreas en materia de seguridad pueden y deben intervenir en ciertos casos. Son trabajos que te llevan meses organizarlos, coordinarte, para que, pues lógicamente, tengamos las menos incidencias posibles. Claro. Y pensando en uno de estos movimientos que, no sé, en un concierto, donde tienes un cúmulo de gente que toda está regularmente pues parada y que ocurriera alguna actividad en medio de esta multitud. Ustedes como seguridad, al ser de un municipio, de un estado, ¿tienen las posibilidades de entrar o los primeros respondientes tendrían que ser algún tema de seguridad privada y cuál sería la mejor manera de conducirse? Aquí es una cuestión de coordinación. La gente de seguridad privada, por lo general, solamente ellos tienen personal que esté vigilando las actividades de los espectadores y que en ciertos casos, por supuesto que ellos toman esas decisiones, ¿no? Que es en la gran mayoría de estos casos. Pero cuando pasa algo mucho más relevante o mucho más grave, nos coordinábamos con ellos y entraba personal de seguridad pública municipal para poder intervenir en el hecho, si fuera necesario, sacar a una persona o las personas que hubieran tenido algún altercado, o si tuviéramos algún lesionado, personal de protección civil equipados o personal de la Cruz Roja equipados, lógicamente con sus botiquines, atender de inmediato a la persona, estabilizarlo y sacarlo. Y es por eso que te digo, es una gran combinación de todas estas áreas que intervienen. Siempre tiene que haber un puesto de control, o siempre establecíamos un puesto de control donde nos ayudábamos mucho de la tecnología, cámaras que nos ayudaban a poder ver, drones también que nos ayudaban a poder disuadir también eh, algo que pudiéramos ver que se estaba saliendo de control, y lógicamente a través de las diferentes frecuencias llegaba el apoyo. Pues sí, hay bastante tecnología y personal, por lo que dices, mezclado en estas actividades de detección. Sí, claro. Eh, Siguiendo en ese mismo hilo, ¿cuáles han sido los eventos, actividades y sobre todo si se puede saber en las cuales digas, esto fue un reto bastante interesante? También, si me quieres contar que ahora sí que digas aquí nos salió un poquito mal, aquí se pudo actuar de mejor manera, o igual si tienes algo conocido algún evento o actividad en la cual tengas una opinión. Yo creo que al final del día todos los trabajos se pueden mejorar, todo es perfectible, no hay algo que salga al 100% bien. Por supuesto, el que no tengamos incidentes mayores y sobre todo
cuestiones de vidas de las personas que acudan, de algún accidente, pues es muy, muy, muy importante, ¿no? Revisar, por ejemplo, que los escenarios sean seguros, ese también es un tema muy importante. La gran mayoría de los conciertos llegan un día antes y ese mismo día instalan todo, y de repente nos damos cuenta que se olvidaron los tornillos, ¿no? Y que nada más están agarrados con alambres, Sí, que con ciertos lazos, con ¿no? ciertos lados Sí, están amarrados, y eso, sí, y sí, pues eso eso nos tocó ver. no se puede hacer. Aquí en Querétaro me tocó varios conciertos en el estadio, muchos partidos también en coordinación. Afortunadamente salimos muy bien. San Miguel de Allende, bueno, pues tú lo conoces muy bien. Es un municipio lleno de vida, de eventos culturales. eh, Hay unos masivos muy, muy importantes que son referentes en el estado. Y bueno, pues Irapuato tiene la Feria de las Fresas, que también es un tema muy importante, su estadio, ¿no? Que pues ahí, como en todos los estadios, por supuesto, pues se combina la afición, el gran ánimo que la gente le pone a los partidos con el alcohol, que ese es un tema también Ujú. sumamente importante. Y además, Irapuato tiene una reunión anual, que es de las más importantes de América Latina, si no es la más importante, que es la agroalimentaria. Es la expo agroalimentaria más importante de América Latina, donde vienen más de 25 países a exponer sus productos, su tecnología para el campo. Entonces, esta es una gran, gran logística que se hace en conjunto con gobierno del Estado, en conjunto con la Federación, con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, y por supuesto, pues interveníamos en el municipio. Ok, y bueno, ahora dejando un poquito de lado este tema de la industria naranja, creo que parte de lo que nos hace estar aquí es precisamente, y el por qué eres un invitado especial, es porque precisamente por las capacidades que tienen, por las capacidades que presentas, por el conocimiento que tienes. Y la caja negra precisamente es eso, es rascarle un poquito más, es conocer por qué precisamente llega a ser esta opción cuando eres un secretario, ¿no? Al ser un secretario, al tomar estas decisiones. Yo quería preguntarte algo. Había escuchado un rumorcito por ahí de San Miguel de Allende, eh, que durante tu actividad se logró la captura de cierto personaje que era un secuestrador. Si es cierto o no es cierto. Mira, sí es cierto, yo inicié la administración en el 2015, Un secuestrador importante, por cierto. muy importante, y terminamos la administración en el 2018. Y de lo primero que nos enteramos justamente cuando hicimos el análisis en el municipio, pues es que de manera reiterada había secuestros y de personajes o de personas importantes dentro de la comunidad en San Miguel de Allende. Y eso nos llevó pues a analizar qué es lo que qué es lo que había pasado, qué había sucedido. Em, y hicimos un poco de análisis y de inteligencia sobre cómo habían sucedido estos hechos, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente en los 2 primeros años no sucedió, no tuvimos ningún secuestro. Desafortunadamente, finales de la administración se llevó a cabo un secuestro, este, y parecía que tenía las mismas características que los anteriores. Y se estuvo dando seguimiento al mismo. Hicimos contacto con algunas personas que pues estaban involucrados en estos hechos, que conocían desafortunadamente a la persona que había sido privada de su libertad. Eh, y bueno, pues a grandes rasgos te contaré que tuvimos una llamada donde nos alertaron de la posible presencia de estas personas, donde querían llevar un sobre amarillo a un lugar que habían solicitado. Nos comunicamos a este lugar y nunca habían solicitado un sobre como un tipo de paquetería.
Le estuvimos dando seguimiento a través de las cámaras, justa- justamente de las cámaras de videovigilancia, a través del C4, y al final comentarte pues que se logró la captura de esta persona. Por supuesto, en un principio, pues él no quería dar ningún dato, no estaba dando ninguna información, lo teníamos detenido. Y posterior a los siguientes días, junto con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, logramos la identificación de este personaje muy importante. Era un personaje extranjero, y que bueno, pues al final del día justamente era la persona que había secuestrado a varias personas en San Miguel de Allende. Y es un logro creo que muy importante porque logramos sacar del estado, del municipio en San Miguel de Allende, pues a una de las personas que causaba mayor terror entre la población. ¿Se pueden decir nombres? No se pueden decir nombres, son parte de las investigaciones que se llevaron a cabo, que además, pues bueno, lógicamente, pues creo que no me corresponde a mí decir las personas que estuvieron involucradas o que sufrieron este delito tan complejo. Nada más comentarte que su proceso se llevó a cabo en el país por estos delitos. Este, se lo llevaron a Chile porque él es chileno, Ujú. y ahí está pagando una sentencia, una pena, por otros delitos que había cometido, un homicidio en específico, y una vez que termine, si es que todavía está vivo, regresará a México para seguir pagando los demás delitos. Bastante complejo por lo que entiendo, por las personas envueltas también, ¿no? Bastante complejo, pero también bastante satisfactorio. Creo que al final del día, el siempre hacer algo por la sociedad, por la gente, pues es lo más satisfactorio que hay. ¿Consideras que este pudiera ser uno de tus más grandes logros o tienes algún otro? Creo que, bueno, a ver, esto no es un logro de Ricardo Benavides, es un logro de las corporaciones que trabajan, que todos ponemos nuestro granito de arena, que todos ponemos ahí nuestro esfuerzo, ¿no? En este caso muy en específico, desde quien recibió una llamada telefónica, desde quien le dio seguimiento, el seguimiento en las cámaras, los elementos y las unidades que participaron, la detención que se realizó, pues es un trabajo de toda la gente, ¿no? En Aguascalientes pudimos obtener eh, premios al mejor sistema penitenciario del país, es decir, a los mejores penales del país. Y ahí te califican bajo qué condiciones viven los PPLs, ¿no? Las personas privadas de su libertad. Es decir, eh, si tienen los niveles mínimos de seguridad, de salud, su seguridad jurídica, alimentación, cómo los trata la autoridad, si existe o no un autogobierno, es decir, si mandan o no los internos dentro de los centros de readaptación. Y bueno, pues afortunadamente pudimos obtener los primeros lugares. Y eso también es un logro muy importante porque eh, cuando nosotros llegamos a Aguascalientes, pues las cárceles eran iguales como las vemos en las películas. Total, el autogobierno. Autogobierno a todo lo que daba, las gentes vestidas de civiles, con barbas, bigotes, greñudos, hacían, vendían comida, vendían ropa, hacían lo que quisieran. Cuando nosotros llegamos, pues se cambió justamente esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y no hicimos nada que no estuviera apegado a los reglamentos. Y para poder hacer todo eso, entendimos desde un inicio que como gobierno, como autoridad, también teníamos nosotros que hacer y que dar las cosas. Si no les das comida, pues ellos tienen Sí, que buscar la manera de... buscar la manera de cómo comer. Tuvimos comedores industriales certificados por la Secretaría de Salud. Hacíamos más de 5,000 raciones diarias. Se le daban los tres comidas a todos los PPLs. Se los dotó de uniforme, de actividades, de trabajo, de escuelas, de cultura, en fin, pues fue un gran reto que se hizo. Se logró sacar el dinero de las cárceles, porque antes, pues,
Un Hay, intercambio general, por lo que... hay un intercambio, por supuesto, hay talleres, hay trabajo, hay empresas y las empresas pagan y pagan en efectivo. Y los PPLs, pues como muchísima gente está acostumbrada a tener su dinero en su bolsillo. Ujú. Pero eso generaba muchos problemas. Entre ellos mismos se robaban, entre ellos mismos se quitaban el dinero. Entonces nos llevó cerca de 3 años, 4 años, poder hacer un sistema muy parecido a una tarjeta de débito donde tanto los patrones de estas empresas que estaban al interior, que generaban los empleos, como los pequeños talleres, pues lógicamente eh, eh, ingresaban este dinero a cuentas, a una cuenta. Esta cuenta, ellos tenían su registro de cuánto dinero habían ingresado y se esparcía este dinero, lógicamente, a las personas que ellos hubieran designado a sus propios trabajadores. Y se le pagaba también a la familia, porque muchas veces el trabajador, el PPL, se quedaba con su dinero y no le daba a su familia que se quedó afuera. Entonces, hicimos un mecanismo para que la familia también estuviera beneficiada. Y eso fue, la verdad, una gran ayuda, porque pues todo se pagaba a través de una tarjeta, ¿no? Y no se podía eh, transferir entre, Entre entre, cuentas. entre cuentas, eh, algún custodio que dijera, pues, Sí, que hubiera ahí una yo, malversación, ¿no? De los exactamente. fondos. Entonces hicimos todo un mecanismo, todo un protocolo, justamente para poder sacar eso. Todos tenían que estudiar, todos tenían que trabajar, y todos tenían que hacer algo a favor del centro penitenciario. Desde hacer un trabajo de algún oficio, pintar, barrer, acomodar, pero todos tenían que, que hacer algo productivo, justamente, pues para que tuvieran estos beneficios que marcan la ley, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pudimos cambiar todo un esquema que se venía manejando. Y pues logramos, como te digo, esto que fue, creo que es un gran logro para el Estado de Aguascalientes. Pues por lo que entiendo, por la logística y el tiempo que se requiere, pues fue bastante el tiempo, ¿no? Y bastante las personas y los recursos que se tuvieron que alinear para que eso tuviera un buen resultado. Sí, fueron 6 años realmente de un trabajo muy complejo, este, um, de cambiar un esquema de vida completamente diferente, de hacer entender a los PPLs que las condiciones eran diferentes, pero que también ellos iban a estar mejor. O sea, al final Sí. del día, eh, ¿Lograron ver el beneficio? lograron ver este beneficio. Yo te lo decía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un diagnóstico nacional y parte de este diagnóstico son entrevistas con los internos. Y una cosa es lo que diga la autoridad y otra cosa es muy diferente cuando te entrevistas con otra persona y te preguntan, oye, ¿cuáles son tus condiciones de vida al Ujú. interior? ¿Te tratan bien? ¿Te dan de comer? ¿Sabes cómo va tu caso en específico? ¿Te están informando? Cuando tienes una enfermedad, eh, tienes servicio médico, eh, logramos tener muy buenas instalaciones médicas también. Y esto, repito, es un conjunto de muchas otras autoridades, ¿no? El gobernador nos apoyó en su momento, también fue un tema muy importante. Se pudieron hacer muchas modificaciones al interior de las cárceles, de los centros penitenciarios. Este, mm, Cambiamos el aspecto por completo del interno, que eso también muy importante. Yo recuerdo muchísimo que las primeras visitas que fui a supervisar, pues llegaba un momento que no sabías quién era el visitante y quién era el privado de la libertad, porque los dos estaban vestidos de civil Ok. y no había manera de cómo poderlos distinguir. Entonces, eso es un tema de seguridad bastante complejo. Y bueno, pues hubo un gran equipamiento también. Eh, Pusimos muchísimas cámaras y bueno, pues eso nos ayuda y nos ayudó muchísimo a poder tener un mucho mejor control. Conocía que algunos centros de este tipo llegan a tener, como dices, esta cierta autonomía, pero no había visibilizado qué tanto podría llegar a llevar en cuestión de tiempo y de recursos el que se alineara
y mejorar las condiciones. Ahora, prácticamente ya acercándonos al final de la charla, ¿has tenido, o me imagino que por tus puestos, por las actividades que todo dependen y que están relacionadas al tema de seguridad, que te ha tocado enfrentarte a situaciones donde éticamente o moralmente eh, te sientas acorralado? ¿Puedes platicarnos algunas de estas situaciones o cómo las enfrentas? Y no solamente tú, tal vez como una persona que se dedica a la seguridad tiende a enfrentar estas situaciones, ¿no? Hay situaciones muy, muy duras que se viven dentro de la seguridad. Hechos que te conmueven demasiado cuando ves a menores involucrados, cuando haces detenciones de familias completas que están inmiscuidos en ciertos delitos, pero nunca debemos de perder de vista que nosotros tenemos un marco jurídico y en ese marco jurídico es en el cual nos tenemos que conducir. Y en ese sentido, bueno, pues muchas de las veces se nos hace un nudo en la garganta, ¿no? Se nos hace un nudo en las tripas, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque para eso estamos. O sea, aquí, eh, si bien también tenemos que ser muy empáticos con la gente, tenemos que entender lo que está sucediendo, pero no podemos perder esta parte jurídica que nos rige y por el cual estamos ahí justamente. Hechos muy, muy lamentables donde desafortunadamente eh, hoy vemos que cada vez las mujeres toman un papel mucho más activo, más fundamental en organizaciones criminales. Una vez a una jovencita embarazada que habían privado de su vida, este, y te digo, se encontraba embarazada, ¿no? Entonces, este, cuando hicimos las investigaciones, pues bueno, desafortunadamente ella se dedicaba al trasiego de la droga. Y pues muchos casos que son sumamente complejos que te ponen a pensar y que te remueven muchas cosas al interior, pero pues alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Ese trabajo es muy complejo, ese trabajo es muy mal pagado en el sentido de que es muy criticado y muchas de las veces es una crítica sin conocimiento. Claro, por lo que mencionas, ¿no? De que tal vez uno lo ve desde la parte emocional, desde la parte ética o lo que medianamente tenemos en casa como educación, ¿no? Ujú. Eh, pero precisamente porque tenemos ese desconocimiento de lo que te puede amparar a ti para tomar una decisión. Sí, y bueno, afortunadamente también creo que también este es un tema que qué bueno que la sociedad no se entera de tantas cosas que suceden en cualquier parte del país. No estoy hablando en específico ni de Querétaro ni de otro lugar, pero también qué bueno que no se enteran, porque todos los días el conocer, el saber lo que está sucediendo, por qué sucedió eso, porque la verdad es que llega un momento que tienes que salirte de esta caja, ¿no? Compleja, de esta caja negra en la que vives y tienes que desahogarte un poco. Pero pues alguien tiene que hacer este trabajo y la verdad es que durante estos 25 años lo he hecho con mucho gusto, con mucho cariño y siempre pues preparándome para que cada vez creo que tengamos más conocimientos, más herramientas para poder seguir. Tengo una duda enorme, que te digo ya sería parte del cierre. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Ricardo Benavides? ¿Qué es lo que depara el futuro para Ricardo Benavides en cuestión profesional? Ahora sí que, ¿cuáles son el camino que quisiera tomar? Yo, como te decía, pues seguir preparándome. Me encuentro estudiando una maestría justamente en temas muy específicos en cuanto a la seguridad. Seguir buscando los espacios, que seguro hay muchos en el país para poder seguir trabajando. Y esto es lo que me gusta, esto es lo que yo sé hacer, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Yo hacía alguna vez un comentario que si tú no te paras todos los días cuando estás trabajando en estos temas, y es un poco romántico esta parte, ¿no? De que debes hacer tu trabajo bien, porque tienes que sacar de la calle a alguien que está afectando o que quiere afectar justamente a otras personas.
Y creo que ese es el aliciente mayor. La verdad es que el ser humano, si no le sirve a otro ser humano en un tema tan específico como es la seguridad, pues en nuestro caso creo que no tiene ninguna razón de ser. Nosotros, nuestra razón de ser, y estoy seguro de la gran mayoría de las personas que trabajan en áreas de seguridad, es hacer el bien a los demás. Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por abrir esta caja negra aquí con nosotros, de mostrarnos una parte que, que desconocía del tema de seguridad. Me habías comentado un detalle de lo que decías, ahora sí como dato curioso, de las calles, que en realidad a veces nosotros las cerramos en cuestiones de para alguna fiesta, alguna festividad, Sí, pero esas cosas son, o sea, no se pueden. pues no, o sea, en estricto sentido no hay un permiso como tal. Habríamos, habría que ver pues la legislación de cada lugar en específico, pero pues hoy por hoy, este, Steve no puede cerrar la calle donde vive porque va a ser su fiesta. Y entonces va a afectar no solamente a sus vecinos que tiene a un lado sobre su calle, sino seguramente habrá una afectación de las diferentes calles alrededor y pues eso no está permitido. Entonces, Y cuando son colectivos, por ejemplo, si fueran todos los de la calle. o sea, habría que ver si es que se extiende algún permiso, por cuánto tiempo, si se deja un carril, en fin, o sea, siempre tienes que ver las condiciones en caso de que se lleve a cabo, cómo pudieran ser las mejores condiciones, pues, para que se Ujú. lleve a cabo y siempre tener otras alternativas viales. Entonces, pues ahora sí que antes era muy común, ¿no? Puede ser una fiesta o en diciembre puede ser una posada, cierro la calle y pásale por donde puedas, ¿no? Y luego vienen los accidentes, Ujú. ¿no? Los atropellados, la gente que está tomando en vía pública. No está permitido tomar en vía pública, ese es otro tema. Y aquí estarías tomando en vía pública. Entonces, pues no, No hay por dónde, dice no no hay por crea dónde. que todo el mundo puede hacer eso y que se puede cerrar una calle, tomar en vía pública, no. O la clásica de que, pues estamos tomando aquí afuera de mi casa y estamos tomando unas caguamas, ¿no? Pues no se puede, unas caguamas. Métase a su casa y usted haga lo que quiera en su casa. Bien, buenísimo. Pues con esto cerramos. De nuevo, Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por abrir esta caja negra con nosotros. Eh, para cerrar, algo que le quisieras decir para las personas que se quieren dedicar al tema de seguridad, ya sea desde los empresarios que quieren estar en el tema de seguridad privada, hasta las personas que se quieren incorporar en algún área del tema de seguridad. Pues antes que nada, muchas gracias. Agradezco muchísimo a la Caja Negra, a ti, Steve, por supuesto, esta invitación que me hicieron. Como siempre, me siento muy a gusto, me siento como en casa al estar con ustedes. Y mi consejo único sería hacer lo que más te gusta. Y si haces lo que más te gusta, creo que es mucho más sencillo. Y en este tema tan específico de la seguridad, la preparación es básico para llevar a cabo. Hoy ya no cabe el hecho de que pues no tengo nada que hacer, no encuentro chamba y me quiero meter de policía o creo que sé cómo manejar a las personas, les pongo un uniforme y ahora somos seguridad privada. Creo que no. Hoy se requieren, como en todos los demás servicios, como en todas las demás carreras, como en todos los demás oficios, una especialización. Y esa especialización es lo que da el plus justamente a las personas y a las actividades. Entonces, pues yo los invito a los que tengan realmente la camiseta bien puesta, que tengan el gusto y que quieran aprender pues esta gran carrera. Hay que estudiar, hay que prepararse para hacer bien nuestro trabajo. Buenísimo. Pues muchas gracias de nuevo. Esperamos verte por acá de nuevo otra vez para otra charla interesante de este tipo. Muchas gracias, muy amables. Y a ustedes, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Caja Negra, donde en conjunto, invitados y nosotros, descubrimos esos secretos que hay dentro de cada una de nuestras profesiones. Nos estamos viendo en la siguiente. Chao.